Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que siguen este espacio de tertulia sobre filosofía de la ciencia, organizado por el grupo Filociencia. Para quienes deseen ver la grabación en el espacio de YouTube, entonces tener en cuenta el enlace de https://www.youtube youtube.com/tertulias_filociencia/videos. Este espacio, como lo hemos venido mencionando desde sus inicios, pues es un espacio de diálogo, de comunicación virtual, en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es, de nuevo, una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Este espacio como tal lo venimos realizando en un horario precisamente todos los jueves de 6 a 8 p.m. hora colombiana, y quienes deseen obtener mayor información pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o al correo de bastidosastrid@gmail.com. Esto es, como siempre, un preámbulo para quienes quieren conocer un poco más del grupo que lidera esta tertulia cada semana. En la tarde de hoy, entonces, nuestro colega Luis Francisco, como es una persona que nos ha ayudado a entender mucho más los textos, nos ha enviado un documento que él ha traducido al español por parte del autor con el cual habíamos trabajado la sesión pasada, Alexander Krauss, quien, pues por su vasta experiencia investigativa y de quien pues en la ocasión anterior se hizo una reseña, no sé si de pronto Francisco, como por las personas que vean en esta ocasión como primeros visitantes del espacio, quieran tener también información, pues tú decides si nos recuerdas algunos elementos o aspectos de su biografía, pensando siempre en las personas que visitan el canal, no son que necesariamente estén llevando la secuencia. Entonces, reiterarle a Luis Francisco nuestra gratitud por estar dispuesto a poner en nuestras manos textos ya traducidos, los cuales nos facilita el trabajo para la lectura previa a este encuentro. En el texto como tal, pues el autor manifiesta que, bueno, perdón, creo que no les he dado el título del documento de hoy, que se llama Homo Methodologicus y el origen de la ciencia y la civilización. En ese sentido, pues el mismo documento nos da todas las indicaciones de cómo acceder al documento, del cual posiblemente Luis Francisco nos va a dar alguna retroalimentación. Pero ya adentrándonos al documento como tal y tomando en cuenta estas apreciaciones generales que hace el autor en su resumen, pues él nos indica que en sí mismo hay pocas cosas que han impactado nuestras vidas, tanto como lo ha hecho la ciencia y la tecnología. Pero, ¿cómo desarrollamos la ciencia y la civilización? Pues sigue siendo una de las preguntas desafiantes que aún no se han explicado muy bien. Así que intentando identificar el motor central, destacados científicos han resaltado el papel de la cultura, la cooperación y la geografía. Así que se enfocan en factores amplios que son condiciones importantes, pero que no podemos influenciar directamente. Así que para abordar mejor esta cuestión, el artículo sobre el cual se va a trabajar hoy integra evidencias de la biología evolutiva, de la ciencia cognitiva, la metodología, la arqueología y la antropología.
Para dar un panorama sobre lo que contiene en este artículo, pues hay 9 precondiciones principales necesarias para la civilización contemporánea, que incluyen 6 precondiciones fundamentales para la civilización. Así que el autor, utilizando un diseño de investigación cuasi experimental, nos lleva a observar que algunas culturas, o lo que aquí se toma como grupos experimentales, cumplieron con las precondiciones, mientras que otras culturas que harían el rol de grupo control no lo hicieron. Entre estas precondiciones explica el autor cómo las habilidades metodológicas evolucionadas de nuestra mente, o sea, el instrumento a través del cual se podría hacer esta observación para resolver problemas y experimentar, pues nos permite adquirir conocimientos sobre el mundo y desarrollar colectivamente métodos cada vez más sofisticados, como pueden ser las matemáticas y la experimentación más sistemática, las que han posibilitado que la ciencia y la civilización como estas herramientas para entender nuestro contexto. Así que con este trabajo lo que ha buscado el autor es impulsar las principales perspectivas o ideas que hay alrededor de estas revoluciones a lo largo de la historia humana, como son la revolución tecnológica y agrícola del Paleolítico y otras revoluciones que son las llamadas revoluciones científica, industrial y digital al utilizar pues estas habilidades metodológicas que están a nuestra disposición y de nuevas maneras y que nos permiten desarrollar nuevos métodos y herramientas. Esto para decir que a través de las revoluciones metodológicas, pues hay una forma especial de cómo hacer este examen, esta observación. Así que ver estos métodos que se han tomado aquí como el principal mecanismo a través del cual hemos podido desarrollar directamente el conocimiento científico y tecnológico y por ende la ciencia y la civilización, pues que sean una forma a través de la cual proporcionar un nuevo marco para entender la ciencia y la historia de la ciencia. Con ello, pues lo que se busca es concebir los humanos como homus metodológicos, esto usando un conjunto de herramientas metodológicas en constante expansión, lo cual ofrece una explicación matizada de cómo hemos podido satisfacer nuestras necesidades, resolver problemas y desarrollar vastos cuerpos de conocimiento científico y tecnológico. Al comprender mejor el origen y las bases de la ciencia, pues esto nos permite, como tal, entender con mayor claridad límites y sobre todo cómo superar esos límites que se producen en medio de toda esta investigación, lo cual podemos lograrlo especialmente abandonando las limitaciones cognitivas y los sesgos que enfrentamos, mejorando los métodos que como tal se utilizan o utilizamos. Para ello, pues el texto como búsqueda en cualquier base de datos se podría encontrar a través de categorías como origen de la ciencia, fundamentos de la ciencia, historia del método científico, origen del método científico, origen de la civilización. Esto es la presentación en general que el mismo autor nos hace a través de su artículo y pues desde luego muy agradecidos con el trabajo que Luis Francisco ha hecho para hoy poder nosotros abordar la tertulia. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Astrid, por la presentación del resumen de el artículo. Bien, voy a compartirles acá el texto. Vamos a ver si es posible. Me está diciendo que no es posible. Vamos a ver. Estoy intentando en este momento compartir esta. Parece ser que no lo deja, desafortunadamente. Desafortunadamente no lo permite el que yo quería compartir, que es el original. Bueno, pues aquí es, ahora sí, ya
Este sí, pero este es realmente esta es la traducción. Esta es la traducción. Entonces, el documento, pues originalmente se llama Homo Methodologicus and the Origin of Science and Civilization. Bueno, aquí creo que ya lo pude presentar. Este es el original. Correcto. Este es el original. Este documento fue publicado en el año 2023 por parte del profesor Alexander Krauss, miembro de la London School of Economics de la Gran Bretaña, miembro del Institute for Economic Analysis, the Spanish National Research Council de España. Y el documento se encuentra en esta ubicación con su correspondiente DOI, https://doi.org/10.1016/j.elion.2023.e2237. Quien quiera adquirir el documento en el original de inglés puede ir a esa ubicación dentro de la web y poderlo descargar. Es un documento que fue recibido el 1 de abril del año 2023, recibido y revisado desde el 13 de septiembre del 23, aceptado el 14 de septiembre del 23 y está obtenible en la web desde el 16 de septiembre del año 2023. Esta es un artículo que es de acceso abierto bajo el código de CC BY de las licencias de acceso directo, que por lo tanto pues hay esa posibilidad de accederlo. Como habitualmente estas publicaciones que vienen en lengua inglesa no son traducidas y son muy contemporáneas. En esta parte de mi vida me he comprometido a buscar siempre, como parte de ser miembro de organizaciones internacionales de filosofía de la ciencia, encontrar documentos que sean suficientemente, por un lado, impactantes, sensibles e ilustradores acerca de muchos de los aspectos que hoy por hoy en el primer mundo de la ciencia, la cultura y de las potencias mundiales se están dando en el campo de la filosofía de la ciencia, de la filosofía de la tecnología y sus relaciones con la economía y la sociedad, con el propósito de entender mucho mejor el panorama internacional de lo que ocurre acerca de la reflexión sobre la investigación científica y tecnológica y las consecuencias que hay en ello en todos los órdenes. Habida cuenta de que varios de nosotros en los distintos países de América Latina donde operamos como profesores, como investigadores o como asesores en el campo académico y el campo educativo, podemos tener entonces una visión más panorámica de lo que ocurre en muchas de las reflexiones en el primer mundo, en este caso de una publicación de profesores, en este caso de un profesor de una universidad europea que hace parte de grupos de investigación de primer mundo en materia de su concepción acerca de cómo ven la ciencia. Por supuesto que puede tener muchas diferencias con lo que aquí en países como los nuestros podamos concebir. Sin embargo, como sabemos que existe un desarrollo de la ciencia y de la cultura donde hay aún un imperialismo cultural, ideológico, filosófico y científico, pues de todas maneras no podemos alejarnos de ello y también es necesario que tengamos conocimiento al respecto. Teniendo en cuenta esto, vale decir que esta investigación que sale en este documento del profesor Krauss
hace parte de un programa que él viene desarrollando y del cual les hablé hace una semana, cuando hice la presentación de la traducción del capítulo 1 de Describiendo la ciencia, de la ciencia de la ciencia. Él utiliza la hipótesis de Quine en el sentido de invitar a los científicos, a los investigadores y a los filósofos de la ciencia a hacer investigación sobre la propia filosofía de la ciencia, para hacer una especie de filosofía de la ciencia naturalizada, una forma de epistemología naturalizada, donde las reflexiones sobre los aspectos de las ciencias no sea simplemente un aspecto meramente teoricista, sino que se base también en investigación empírica. Teniendo en cuenta eso, este trabajo hace parte también de esa propuesta, en este caso como una investigación documental. Por eso ustedes cuando recibieron los documentos, porque les envié tanto el original como la traducción, van a ver el carácter tan riguroso que tiene el autor, tanto en las descripciones, los desarrollos temáticos, así como en las referencias y las propias citas de pie de página cuando es ameritable, habida cuenta de que hay que hacer explicaciones del caso. Entonces, en ese sentido, pues se nota que es un trabajo supremamente serio en el sentido de indagación documental. Es muy riguroso en sentido de respetar fuentes primarias y secundarias de información. Por supuesto que está basado en una concepción que está muy vinculada a la concepción eurocéntrica acerca del desarrollo de la historia de la humanidad en una perspectiva del materialismo filosófico científico, que se puede asociar con varias posturas del materialismo filosófico científico europeo, que después se extendió a otros campos de los conocimientos, entre ellos pues la antropología, la historia, la biología, la sociología, la sociobiología y demás relaciones disciplinares que permiten ver que el conjunto de la construcción de este documento es de un trabajo interdisciplinario que coincide con la propuesta que hace el profesor Krauss en su obra sobre ciencia de la ciencia, en el capítulo primero donde hace la descripción de lo que es la ciencia de la ciencia, si ustedes lo recuerdan, hace 8 días. Teniendo en cuenta este parámetro general, pues por supuesto no me voy a dedicar a tratar de presentar el documento en detalle. Hice el ejercicio. Entonces, en la medida en que iba haciendo el ejercicio de la traducción, fui haciendo una construcción de síntesis conceptual, de síntesis teórica, que es la que me ha permitido sacar unas notas acerca de los contenidos de tanto la introducción como de cada uno de los numerales que van del 2 al 13 hasta llegar a las conclusiones del documento. Entonces voy a hacer esa presentación y aspiro, ojalá, terminar lo más pronto posible, por allá 7:05, de tal manera dejar una hora para que haya un diálogo y unas intervenciones lo más enriquecedoras posibles de parte de ustedes. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, iniciaré diciendo que en la introducción de este artículo del profesor Krauss, el autor examina la cuestión del origen de la ciencia y la civilización, considerándolo como un tema fundamental en la evolución humana. Y aquí vemos una primera hipótesis subyacente, y es que hay evolución humana. Propone que las habilidades metodológicas de la mente humana, como la capacidad para observar, resolver problemas y experimentar, son las que han permitido a nuestra especie en desarrollar conocimiento científico y tecnológico. Aquí hay otra hipótesis y es acerca de una concepción naturalista de la especie humana como parte del proceso de desarrollo evolutivo de el ser humano, los seres humanos, como parte de las especies en el desarrollo evolutivo biológico del planeta. Estas habilidades a las cuales se refiere el profesor Krauss son el resultado de un proceso evolutivo
que se ha dado a lo largo del tiempo, diferenciándonos de otras especies que, aunque también poseen habilidades cognitivas, no desarrollan métodos complejos ni científicos, en una especie de concepción naturalista de la evolución humana y de posteriormente la construcción y la civilización. El autor analiza las explicaciones tradicionales sobre la evolución de la inteligencia humana, plantea la hipótesis de la inteligencia general, que sugiere que la diferencia en el tamaño y la capacidad cerebral entre los seres humanos y otros primates ha sido seleccionada a lo largo del tiempo. La hipótesis de la inteligencia ecológica, que sostiene que nuestras habilidades cognitivas han evolucionado como una adaptación a presiones ambientales, y la hipótesis de la inteligencia cultural, que atribuye la evolución de nuestras capacidades mentales a las interacciones sociales y culturales. Observen que estas tres hipótesis están concatenadas y estarían relacionadas con esa supuesta hipótesis naturalista de cómo que la especie humana emergiendo en el medio natural, biológico, ecológico, planetario, va generando una serie de desarrollos hasta llegar a los niveles de la sociedad y la cultura. También dice que estas explicaciones no abarcan un mecanismo central que ha impulsado nuestra habilidad para razonar y desarrollar métodos cada vez más sofisticados. Frente a estas perspectivas, el profesor Krauss introduce la teoría de la llamada caja de herramientas metodológicas, a la expresión a la cual me voy a referir en varias ocasiones porque este es un elemento de proposición que él hace reiteradamente y es el aporte que diríamos nosotros desde el punto de vista explicativo que ayudaría a tener una comprensión más cabal y mejor acerca de cómo ha sido el desarrollo y la evolución del pensamiento científico, desarrollo científico, tecnológico y cultural de la civilización humana. Esa caja de herramientas es la clave de nuestra capacidad para desarrollar ciencia y civilización y radica en cómo nuestras habilidades metodológicas han evolucionado y se han aplicado colectivamente. En el transcurso de esta presentación iré dando los tips acerca de cómo las habilidades metodológicas están relacionadas en ese vínculo entre la interacción entre los seres humanos, entre sí, el medio ambiente, el mundo, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la acción y el pensamiento. Bueno, estas habilidades han sido cruciales para la creación de herramientas, la resolución de problemas complejos, el desarrollo de calendarios, el uso de herramientas tecnológicas y el diseño de métodos para mejorar la producción de alimentos, como uno de los ejemplos que históricamente se podría dar. En ese sentido, el artículo argumenta que el avance científico y tecnológico ha sido producto de una serie de revoluciones metodológicas que se han ido acumulando a lo largo de la historia humana en el planeta. Al integrar y aplicar de manera colectiva nuestras habilidades metodológicas que hemos podido desarrollar, pues se han a su vez desarrollado conocimientos que después hemos llamado científicos y habilidades y conocimientos que después hemos llamado tecnológicos, que no solo han mejorado nuestra supervivencia, sino que también han sido fundamentales para la creación de la ciencia y la civilización tal como la conocemos hoy. La capacidad de aplicar métodos y herramientas de manera sistemática ha sido una característica distintiva de nuestra especie que nos ha permitido influir directamente en nuestra propia evolución. El autor también plantea que la expansión de nuestra caja de herramientas metodológicas a través de la creación y el perfeccionamiento de nuevas herramientas y métodos ha sido un factor central en el progreso de la humanidad. Y aunque el autor no lo distingue, podemos decir que las herramientas tienen que ver con dispositivos, utensilios de apoyo para la acción, ¿sí? Y en ese sentido, pues, los métodos justamente son las formas de actuar en los cuales se pueden utilizar esas herramientas. El desarrollo de nuevas metodologías, que sería el
conjunto de conocimientos de cómo operar sobre el mundo real, donde se utilizan las matemáticas, que sería una de esas metodologías, o la experimentación controlada, pues ha sido fundamental para afrontar desafíos más complejos y mejorar nuestra comprensión del mundo. La evolución de estas capacidades metodológicas ha sido crucial para los avances en áreas como la medicina, la agricultura, la tecnología y la ciencia, y sigue siendo un proceso que sigue su curso actualmente, que define nuestra relación con el mundo y nuestra capacidad para hacer frente a los problemas del futuro. Por supuesto que entonces en el desarrollo de esta introducción del texto, pues se aborda una de las preguntas más fundamentales y antiguas, que sería, ¿cómo desarrollamos la ciencia y la civilización? Y el autor intenta responder a esta cuestión que señala que los científicos, al preguntarse eso, han adoptado al menos 3 enfoques principales. Hay uno que apunta a los factores relacionados con la evolución de la inteligencia. Aquí, en esta parte, pues se destaca la importancia de nuestra capacidad cognitiva para la cultura como motor central del desarrollo humano. Y en este caso, los biólogos evolutivos como Kevin Lalanne y Joseph Heinrich y el psicólogo del desarrollo Michael Tomasello han hecho estas propuestas y subrayan que la cooperación social y la coordinación entre los seres humanos han sido los elementos claves que han permitido este factor relacionado con la evolución de la inteligencia. Hay otro componente que otros autores tienen también en cuenta, que son los factores geográficos. En este caso, Jared Diamond resalta cómo las condiciones ecológicas y agrícolas favorecieron el desarrollo de la ciencia y la civilización en algunas regiones. En esto estoy convencido que Luis podría decir muchas cosas y estaría de acuerdo conmigo en lo que estoy exponiendo de que así ha sido. Hay un tercer factor que otros autores han tenido en cuenta. Se dice que muchos investigadores señalan los factores históricos específicos que se centran en el siglo XVII en Europa, que para muchos ha sido el siglo de la revolución tanto industrial, pero también la revolución científica, explicando cómo el capitalismo, el cristianismo y la invención de la imprenta favorecieron el auge de la ciencia, teniendo en cuenta que la invención de la imprenta pues es anterior al siglo XVII, por supuesto. Y todo esto gracias a los trabajos de científicos como Kepler, Galileo y Newton. Aunque estos 3 enfoques han identificado algunos factores que son claves, el profesor Krauss dice que no explican cómo la humanidad ha sido capaz de desarrollar directamente la ciencia y la civilización. El autor pues plantea que para explicar cómo surgieron estos logros es necesario adoptar un enfoque más totalizante y centrado en los métodos, o sea, en aquellos caminos de acción para interactuar con el mundo, con la realidad, el medio ambiente, las circunstancias objetivas, específicas, inmediatas. Propone que la clave radica en las habilidades metodológicas evolucionadas de la mente humana, como la observación, la resolución de problemas y la experimentación, que permitieron desarrollar nuevos métodos científicos y tecnológicos. Y aquí cabe anotar lo siguiente, que no es solamente de la mente humana, lo que sucede es que la mente humana sofistica esa manera de operar, pero tanto la observación como la solución de problemas y la experimentación están íntimamente vinculadas con interacciones que son objetivamente materiales entre la acción humana y el medio ambiente, que hace que la acción del pensamiento necesariamente las refine y permite ese desarrollo sofisticado en términos intelectivos. Dentro del texto, pues se sugiere que la ciencia y la civilización son procesos interrelacionados y que no se puede entender el origen de la ciencia sin comprender también el origen de la civilización y viceversa. Y aquí vale lo siguiente, el profesor Krauss no dice a qué se refiere con la ciencia, pero aquí podemos intuir desde el punto de vista intelectual que cuando habla de la ciencia se refiere a un
cuerpo de conocimientos que permite describir, explicar, comprender y transformar cómo funciona el mundo. A eso se refiere. Y, por supuesto, la civilización estaría relacionada con la manera como los grupos humanos han sido capaces de adentrarse y adaptarse dentro de un medio ambiente, organizarse, establecer instituciones, establecer formas de vida, formas de producción y regularse con el propósito de pervivir. Y en ese sentido, entonces, se vería esa vinculación que es muy importante entre lo que sería ciencia y lo que sería civilización, que me parece que es muy importante señalarlo, aunque él no lo diga en estos detalles como yo lo estoy planteando, pero creo que es suficientemente comprensivo dentro del espíritu del significado del contenido del artículo. Para la creación tanto de la ciencia como de la civilización es necesario y es esencial el uso de habilidades metodológicas, es decir, ese conocimiento sofisticado resultado de la experiencia que permiten adquirir métodos y conocimientos acumulativos. Ya sabemos que los métodos tienen que ver con procesos o caminos de acción que al ser sofisticados por la repetición permiten ser depurados y tomados como caminos que nos llevan de un sitio A a un sitio B en la solución de problemas. Y esto también produce conocimiento que se va acumulando y que va generando lo que podría después denominarse ciencia. A lo largo de la historia, las civilizaciones han cumplido con ciertas condiciones preexistentes como la cooperación social, la estabilidad política y el uso sistemático de la observación y la experimentación para crear nuevas herramientas y métodos. Además, se describe cómo diversas culturas como la china, la árabe, la italiana, alemana e inglesa alcanzaron estas condiciones preexistentes, pero solo algunas de ellas desarrollaron la ciencia contemporánea, lo que se debe a la adopción de nuevos métodos y herramientas en la observación, medición y experimentación. El profesor Krauss introduce la teoría de la caja de herramientas metodológicas, como ya lo hemos dicho, que explica cómo hemos desarrollado la ciencia y la civilización a lo largo del tiempo mediante el uso de nuestras habilidades metodológicas universales y adaptativas, que nos permiten adquirir conocimientos cada vez más complejos. Finalmente, terminando la introducción, pues se sugiere que la evolución de nuestras capacidades metodológicas ha sido el motor principal detrás de los avances científicos y tecnológicos y que seguir mejorando estas habilidades será la clave para el futuro de la ciencia. Pasando al llamado numeral 2, que en el texto original, el numeral 2 está referido. Vamos a ver, está referido, dice el numeral 2, tiene un título un poco largo, dice, las explicaciones principales actuales sobre el origen de la ciencia y la civilización, cultura y geografía y la necesidad de una explicación totalizante centrada en los métodos. En esta parte, entonces, el profesor Krauss explora cómo diversos científicos han propuesto las explicaciones sobre lo que ha impulsado la ciencia y la civilización humana. Ya en la introducción había dado unas puntadas y entonces habla primero de las condiciones geográficas favorables. Jared Diamond resalta la importancia de factores geográficos que favorecieron la producción agrícola, lo que a su vez permitió el desarrollo de la civilización y la ciencia. Las capacidades culturales y de la cooperación. En este caso, Kevin Laland destaca el papel crucial de la cultura y el aprendizaje social como factores determinantes del éxito humano, mientras que en el caso de Michael Tomasello enfatiza en la cooperación y la coordinación social como características distintivas de la humanidad. El otro elemento sería el del enfoque de la cultura como un motor. Y Joseph Heinrich argumenta que los humanos somos una especie cultural. Y es esa capacidad la que nos distingue de otros seres vivos como especie y nos ha permitido alcanzar logros excepcionales. Aunque estos enfoques reconocen la importancia de los factores como la geografía y la cultura, el texto señala que no explican directamente cómo hemos podido desarrollar avances tecnológicos y científicos específicos, como los microscopios, los motores a vapor o los experimentos controlados de manera aleatoria. El autor introduce
pues entonces aquí la teoría de la caja de herramientas metodológicas, que sostiene que el verdadero motor detrás de todos estos logros es nuestra capacidad metodológica para observar, resolver problemas, experimentar y desarrollar nuevos métodos y herramientas. Y observen cómo a lo largo del artículo vuelve y reitera lo mismo. El autor argumenta que cada revolución histórica, llámese tecnológica, agrícola, científica, industrial o digital, ha sido impulsada por avances metodológicos, desde el uso de herramientas en el periodo paleolítico hasta los avances en la ciencia y la tecnología actuales. La clave para entender cómo hemos desarrollado la ciencia y la civilización está en cómo hemos utilizado nuestras habilidades cognitivas evolucionadas para crear nuevas herramientas, realizar experimentos y desarrollar teorías. Además, subraya que no debemos centrarnos únicamente en las causas como la geografía o la cooperación social, ya señaladas, sino en cómo nuestras capacidades metodológicas han permitido desarrollar nuevos enfoques y herramientas que han sido esenciales para los avances en tecnología, agricultura, civilización y ciencia. Y recordemos, estas habilidades metodológicas están vinculadas con la sofisticación intelectual que se hace después de mucha práctica objetiva, material, entre el ser humano, los seres humanos y el medio ambiente en el proceso de resolver problemas. En esta parte del numeral 2, pues el autor señala que futuras revoluciones como la revolución de la inteligencia artificial también estarán impulsadas por el desarrollo de nuevos métodos computacionales, lo que refuerza la idea de que las revoluciones tecnológicas y científicas están intrínsecamente ligadas a la expansión de nuestra caja de herramientas metodológicas. Y esto lo podemos ver esta semana. Yo he venido utilizando desde hace 2 años el ChatGPT 4.0 en la parte correspondiente exclusivamente al desarrollo de teoría de la argumentación y la aplicación de lenguajes naturales en los procesos de argumentación conceptual y teórica para teorías de ciencias físico-naturales o ciencias humanas y sociales. Cuando nos encontramos que ya en el día lunes encontramos el DeepSeek, que es una propuesta que es también potente, en muchos casos mucho más rápida para el caso de inteligencia artificial y lenguajes naturales. Hago las pruebas, empiezo a utilizar esta herramienta y evidentemente encontramos que hay mejorías con respecto al ChatGPT 4.0, sobre todo en la capacidad de que entiende mucho más rápido y más fácil las instrucciones, lo que llamamos los prompts, cuando se le da la instrucción a la herramienta y da esa respuesta, lo cual reafirma lo que acabo de señalar finalizando esta descripción del numeral, el numeral 2 del documento. Bien, en el caso en el caso de el numeral 3, se está refiriendo a la inteligencia de los animales, la ciencia en los animales inteligentes. Entonces aquí nos está diciendo que el contenido del texto aborda cómo los humanos, como organismos biológicos, desarrollamos esa caja de herramientas metodológicas que nos permite comprender el mundo y hacer ciencia. Para sobrevivir y satisfacer nuestras necesidades básicas, las especies, incluidas la especie humana, deben adquirir conocimientos sobre alimentos, entorno ecológico y otros animales. Este conocimiento implica reconocer regularidades de la naturaleza, lo cual es una habilidad que está en muchas especies. Por ejemplo, los chimpancés utilizan diversas herramientas y técnicas metodológicas para la recolección de alimentos como martillos de piedra y madera para romper nueces, palos para alcanzar termitas o miel y hojas para recolectar agua. Este uso de herramientas requiere que los chimpancés comprendan el propósito de cada herramienta, predigan cómo éstas pueden ayudarles a alcanzar sus objetivos según el funcionamiento de la herramienta y sepan cómo utilizarlas adecuadamente, lo cual implica entender las interacciones entre la herramienta, sus manos y el resultado esperado. Además,
en el caso de los chimpancés, otros animales como los cuervos, las nutrias y los pulpos también utilizan herramientas y hacen inferencias sobre el uso de esos objetos. Y esas inferencias es poder prever qué puede acontecer si se actúa con ese objeto posteriormente de su uso. Los primates no humanos son capaces de razonar sobre objetos, espacio, cantidades y el comportamiento de otros, e incluso identificar relaciones causales, es decir, de antecedentes y consecuentes a las acciones. Los mamíferos que son omnívoros, incluidos los humanos, muestran la capacidad de razonar causalmente, por ejemplo, asociando el sabor peculiar de un alimento con una posterior indisposición estomacal. En ese sentido, pues el texto destaca que los animales inteligentes como los chimpancés poseen habilidades biológicas, como la visión y otros sentidos. También habilidades cognitivas como observar, resolver problemas y clasificar. Y también habilidades sociales como el uso de lenguajes primitivos y el aprendizaje. Estas habilidades son las mismas que empleamos los humanos para hacer ciencia y han sido fundamentales para la resolución de problemas a lo largo de millones de años. Estas capacidades evolucionadas siguen siendo centrales para el desarrollo y la constitución de la ciencia moderna. En este sentido hay que tener claridad. Estamos hablando que estas capacidades que tienen estas otras especies, pues en el caso nuestro han sido potenciadas, han sido desarrolladas en unos niveles que tienen una gran sofisticación en este momento. En el caso del numeral 4, en el numeral 4, este numeral 4 está referido a la ciencia en los primeros seres humanos. Observen ustedes cómo va desarrollándose el contenido del documento, donde va desde lo más básico de lo biológico a ir construyendo una hipótesis subyacente de evolución hacia lo humano, cultural y civilizatorio. El documento referido a la ciencia de los primeros humanos es el numeral 4 y en este texto destaca cómo los primeros humanos, como el Homo erectus y los neandertales, hace cerca de 1.5 y 2 millones de años, crearon herramientas complejas como las hachas de piedra. La fabricación de estas herramientas implicaba habilidades metodológicas avanzadas, como la capacidad de representar mentalmente, inferir, predecir, observar de manera sistemática, experimentar, razonar de manera causal, probar hipótesis, es decir, hacer suposiciones y ver si estas funcionaban o no, imaginar y planificar. Estos procesos van más allá de un simple ensayo y error. Hace más o menos, dice el autor, 600.000 años, a 1 millón de años, los humanos también dominaron el control del fuego y crearon lanzas endurecidas por el fuego. Todos estos datos dados por la investigación que se ha encontrado en paleontología, lo que se ha visto también en antropología física, seguramente unos primeros hallazgos que pudieran ver de restos arqueológicos, lo cual requeriría de un razonamiento complejo para hacer inferencias interconectadas y evaluar hipótesis. Estas habilidades metodológicas son las mismas que se utilizan en la ciencia contemporánea. Esto para ir entendiendo cómo todo esto ha sido una construcción evolutiva en esta perspectiva naturalista de evolución de las cajas de herramientas metodológicas que plantea el profesor Krauss. En este numeral, entonces, sigue diciendo que al igual que otros animales inteligentes, los primeros humanos poseían habilidades biológicas, cognitivas y sociales que les permitieron desarrollar herramientas y métodos cada vez más complejos. La creación de herramientas complejas solo puede explicarse por esas habilidades metodológicas, las cuales fueron esenciales para que los primeros humanos adquirieran conocimiento y desarrollaran nuevas tecnologías. No existe una explicación alternativa que sea empíricamente fundamentada que pueda reemplazar estas habilidades metodológicas en los orígenes del razonamiento humano. Y en ese sentido, estoy pensando en lo que pueda estar experimentando en su conciencia en este momento mi querido amigo Luis.
Vamos a mirar aquí en el caso del numeral número 5, que está referido a la ciencia del Homo sapiens hasta hace 11.000 años. El documento dice que el Homo sapiens, que surgió aproximadamente entre el 250.000 o 300.000 años antes de nuestra era actual, en África, desarrolló habilidades cognitivas únicas gracias a millones de años de evolución. Estas habilidades incluyen la observación, la resolución de problemas, nuevamente se repite, la experimentación, el razonamiento causal, la categorización y prueba de hipótesis, y estas capacidades fueron fundamentales tanto en el Paleolítico como en la actualidad para adquirir conocimiento. Observen cómo se va encadenando el tipo de argumentación a lo largo de la exposición del autor. Con el aumento de la cooperación social se desarrolló un lenguaje más complejo, lo que permitió describir observaciones, compartir conocimientos y enseñar técnicas metodológicas. Y aquí entonces empezamos a ver esa relación entre los seres humanos en su interacción con el mundo, pero los seres humanos en relación con otros seres humanos en términos de tribus o clanes o grupos que interactúan para sobrevivir, y en esa medida se comparten a través del uso del lenguaje articulado sus propias experiencias, lo que va haciendo de ir guardando un conocimiento de cómo actuar sobre el mundo. Y es ahí donde viene la enseñanza de unas generaciones a otras en esas técnicas de actuación sobre el mundo que llamaríamos la enseñanza de las técnicas metodológicas. De la misma manera, entonces surgió la capacidad de imaginar, abstraer y usar analogías. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de hacer abducciones y esto implica hacer hipótesis, que si algo funciona así en determinado escenario, en un escenario análogo pudiera funcionar también de esta manera si en el primer escenario funcionó de esa manera. Y esa formulación de hipótesis es un ejercicio de abducción, lo que llamamos hoy en lógica abducción, y que es evidenciada en el arte simbólico del Paleolítico, como pinturas rupestres y esculturas. Estas habilidades interconectadas y en retroalimentación hicieron posible la creación de métodos más complejos. El fin de la última glaciación, que ocurrió de acuerdo con los hallazgos físicos de geología, geología histórica del planeta, pues ocurrió hace unos 11.000 años. Esto creó condiciones favorables para una cultura y conocimiento acumulativos más rápidos debido a la mayor diversidad de plantas y animales. Esto permitió la domesticación de especies y el desarrollo de técnicas agrícolas, entiéndase, formas ya más sistemáticas de cómo sembrar semillas, guardar cultivos y cosechar resultados de esas siembras, basados en conocimientos sobre la reproducción, las necesidades nutricionales, los ciclos anuales que implicaban ciclos climáticos, la interacción causal entre semillas, lluvia y fertilidad del suelo, y métodos de experimentación y de riego de agua sobre los terrenos, sabiendo que el agua es elemento fundamental para que las plantas sembradas pudieran mantenerse y dar sus resultados al final de la cosecha. La agricultura posibilitó una fuente de alimentos más estable y el surgimiento de un excedente de trabajo, lo que facilitó nuevas actividades y avances. En este sentido, pues entonces, dice el profesor Krauss que el desarrollo del conocimiento ocurrió gracias a la interacción dinámica entre los mundos material, cognitivo y social, a través de un proceso acumulativo en el cual las habilidades metodológicas del ser humano permitieron la creación de herramientas y métodos para resolver problemas. Esto es evidente y es una consecuencia clara de todo lo que venimos argumentando. Estas herramientas no solo son productos de esas habilidades, sino que también las expanden generando un proceso de autorrefuerzo cada vez más complejo, que genera pues un saber que va a permanecer a lo largo del tiempo. Además, factores como la densidad poblacional, y entonces aquí viene el crecimiento poblacional, la especialización y la diversidad metodológica han sido clave en el ritmo de la acumulación del conocimiento durante los últimos 10.000 años. No son las diferencias en las capacidades cognitivas innatas
las que explican este progreso, sino la diversidad de herramientas y técnicas metodológicas potenciadas por el crecimiento demográfico. Entonces, en ese sentido, pues vale decir que estas tres condiciones adicionales necesarias para la ciencia y la civilización contemporánea emergieron durante este periodo. Entiéndase, las habilidades cognitivas más complejas, razonamiento lógico basado en reglas, y las condiciones ecológicas y demográficas que les fueron favorables. Ya en el numeral 6, el texto señala que la base de la ciencia y la civilización hace al menos 11.000 años durante el Paleolítico hace que se establecieran las bases fundamentales para la ciencia y la civilización que actualmente tenemos. Y el documento plantea que estas se pueden dividir en 6 habilidades o factores necesarios. Y aquí empezamos a descubrir con mayor detalle esa caja de herramientas metodológicas. Entonces tenemos primero unas habilidades biológicas, visión, sentidos y funciones fisiológicas relacionadas. Unas habilidades cognitivas, 2, que es la observación sistemática, la resolución de problemas, la experimentación, incluido el ensayo y el error, la categorización, el razonamiento causal, las pruebas de hipótesis y la abstracción. 3, las habilidades sociales, que tienen que ver con el lenguaje, aprendizaje y enseñanza, que está relacionado con la interacción entre los individuos en los grupos humanos. 4, las habilidades cognitivas complejas, como el razonamiento lógico basado en reglas para desarrollar técnicas metodológicas más avanzadas, que esto implica un conocimiento acumulado. Está otro elemento que son los factores, el quinto, factores ecológicos, que en el fin de la última glaciación permitió el desarrollo de la agricultura y el desarrollo de herramientas adaptadas según las necesidades de lo que se quisiera resolver. Y el sexto es el factor demográfico y socioeconómico. Pues el hecho de que creciera la población humana generó una mayor densidad poblacional con una especialización y acumulación del conocimiento, donde ese conocimiento acumulado se fue distribuyendo en grupos humanos en la medida en que las poblaciones iban creciendo. Estas capacidades y factores conforman una caja de herramientas metodológicas universal, compartidas por todos los seres humanos. Mientras que las habilidades biológicas y cognitivas básicas surgieron antes del Paleolítico, las capacidades sociales y cognitivas complejas se desarrollaron principalmente durante este periodo y los factores ecológicos y demográficos se consolidaron hacia el final de esta era. En conjunto, pues estas 6 precondiciones que acabo de señalar permitieron el desarrollo de la civilización y de 6 de las 9 bases esenciales para la ciencia contemporánea. Sin embargo, los primeros Homo sapiens no dejaron evidencia escrita de sus sistemas de lenguaje y numeración, lo que ha llevado a que su contribución sea en gran parte ignorada en la historia de la ciencia, en este enfoque naturalista que se está planteando dentro de este artículo. A pesar de contar con esta base de estas 6 características, la ciencia moderna no se desarrolló entonces. Las 3 precondiciones restantes de las 9 que se han mencionado, que son necesarias para la ciencia contemporánea, se explican ahora posteriormente. En el caso del numeral 7, entonces, se hace como una especie de interludio para explicar qué cosas sucedieron en algunas civilizaciones. Entonces, miremos la ciencia en las primeras civilizaciones. La transición de pequeños clanes cazadores-recolectores a sociedades agrícolas, comunidades más grandes y eventualmente ciudades marcó el punto de inflexión en el desarrollo de los conocimientos y las técnicas metodológicas. Este cambio aceleró el avance de áreas como la alimentación, la vivienda, la medicina y tecnología, reflejando una creciente sociabilidad de la especie humana. Los elementos claves de este desarrollo se dio en los sistemas de escritura y matemáticas. Más o menos hace unos 6.000 años se desarrollaron los primeros sistemas de lenguaje escrito y matemáticas. Estos permitieron registrar observaciones, procesar información, realizar cálculos matemáticos y perfeccionar técnicas metodológicas. En Babilonia se avanzó en lo que hoy llamamos el álgebra, en el teorema que actualmente llamamos el teorema de Pitágoras, que tiene que ver con que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, es decir, del lado opuesto al ángulo recto, es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos, es decir, los otros dos lados.
Y, por supuesto, también se desarrolló en esta época los primeros elementos de las ecuaciones cuadráticas, es decir, de las ecuaciones de segundo grado. También el desarrollo de la geometría y de la arquitectura. Más o menos hace unos 5.000 años en Mesopotamia y en Egipto se aplicaron los principios de áreas, longitudes y volúmenes en la agricultura, la construcción y la astronomía. Civilizaciones como del norte, del Chico, construyeron pirámides que requirieron principios avanzados de ingeniería, arquitectura y geometría basados en mediciones sistemáticas. Resulta que en el campo de la medicina también se ha encontrado un texto médico egipcio del año 1600 antes de nuestra era que documenta técnicas experimentales acumulativas para tratar lesiones, fracturas y tumores empleando métodos de examen, diagnóstico y pronóstico. Y por supuesto aparecen unos primeros elementos de experimentación temprana. Aquí el autor es muy ingenioso y toma como ejemplo un relato bíblico en el libro de Daniel del Antiguo Testamento, donde se muestran un diseño de experimentos controlados para probar una hipótesis de comidas entre los israelitas y entre los babilonios, aplicando un razonamiento causal y comparaciones sistemáticas de resultados. Bien, podemos decir que estas civilizaciones antiguas como la China y la Maya desarrollaron sistemas agrícolas y matemáticos de manera independiente, demostrando la robustez de esas precondiciones. Al aplicar nuestras habilidades metodológicas, las primeras civilizaciones lograron establecer 7 de las 9 precondiciones principales para la ciencia contemporánea. La escritura y las matemáticas se consolidaron como herramientas fundamentales para la acumulación exponencial del conocimiento humano. En el caso del numeral 8, que habla acerca de la ciencia en las antiguas civilizaciones china y griega, el profesor Krauss dice que se marcaron hitos significativos en el desarrollo del conocimiento humano, basándose en métodos empíricos, razonamiento lógico y estabilidad social para alcanzar logros que sentaron las bases de lo que hoy es la ciencia contemporánea. Miremos algunos elementos en la ciencia de la antigua China. Hay unas áreas de estudio y avances técnicos. Los eruditos chinos estudiaron fenómenos como la astronomía, el magnetismo y el sonido, desarrollando innovaciones como técnicas de inmunización. Incluso se afirma que posiblemente algunos tratamientos muy parecidos a las vacunas como el que se dio contra la viruela, brújulas magnéticas, números negativos, el desarrollo matemático de lo que se conoció como el triángulo de Pascal, que recordemos que es una representación geométrica de los coeficientes binomiales en la forma de un triángulo. Eso lo vimos cuando estábamos en secundaria. Yo recuerdo que estaba en lo que antiguamente se llamaba cuarto de bachillerato. Yo me imagino que es noveno grado. Y debe su nombre al matemático francés Blaise Pascal, aunque el estudio se remonta a las culturas anteriores, como en el caso de la cultura china y de la cultura india. Y se dieron también sistemas de riego, sismógrafos y cartografía cuantitativa. En el campo de la astronomía pues, se dieron registros detallados de los eclipses, la aparición de estrellas novas y catálogos estelares realizados por los chinos que han contribuido al conocimiento científico moderno. En el campo de la medicina, cierto tipo de ejemplos en contra de ciertas enfermedades como la viruela, basadas en un entendimiento complejo de enfermedades infecciosas que redujeron la mortalidad de la enfermedad entre un 20 y un 30%. Por supuesto, todos estos datos ustedes lo verán dentro del documento con sus respectivas referencias. Están aportes en el campo de la tecnología y de la ingeniería. Los chinos diseñaron relojes mecánicos, puentes de cadenas de hierro y desarrollaron campos como la óptica y el magnetismo y la hidráulica. Hay una documentación del conocimiento, donde a través de una obra que se conoció como la Enciclopedia Yongle, se reflejó el esfuerzo por sistematizar y preservar el vasto saber chino. Para el caso de Grecia, pues ellos hicieron el aporte de la teorización y la lógica. Los griegos transformaron áreas prácticas como la geometría, la astronomía y la física en campos más teóricos, sentando las bases de la lógica formal, la historia natural y la filosofía. También contribuyeron
como en el caso de Arquímedes, al desarrollo de principios fundamentales para la física y la ingeniería, como en el caso de las palancas y la flotabilidad. En los términos del método científico tenemos el caso de Al-Haytham, que es un árabe influenciado por los griegos, quien criticó la falta de potencia en la explicación inductiva en Aristóteles y entonces desarrolló teorías sobre la luz y la visión y empleó sistemáticamente experimentos controlados con los procedimientos verificables y reproducibles. En este caso, pues ambas civilizaciones, China y griega, cumplieron con 8 de las 9 precondiciones para la ciencia contemporánea, destacándose por su razonamiento lógico y el uso de la experimentación sistemática. Mientras que los chinos se centraron en aplicaciones empíricas y avances prácticos, los griegos se consolidaron en una base teórica y filosófica. Observen ustedes cómo el autor va encadenando a medida que va desarrollando el artículo todos estos componentes en una perspectiva de evolución natural de todas estas habilidades de la caja de herramientas a través de la historia humana. La interacción del razonamiento lógico, la experimentación empírica y la estabilidad social permitió a estas civilizaciones, China y griega, construir un legado científico que influyó directamente en desarrollos posteriores. Desde la obra de Al-Haytham en el siglo XI hasta las figuras como Galileo y Newton en los siglos XVII y XVIII. Y estas contribuciones colectivas subrayan la universalidad de los métodos científicos a lo largo de la historia. Miremos rápidamente en el caso del numeral 9, que es el más extenso y rico en contenido. Voy a tratar de sintetizarlo lo mejor posible. Habla sobre el desarrollo de la ciencia contemporánea en Europa, que es algo de lo más conocido que tenemos nosotros durante el siglo XVII. Es considerado como uno de los grandes enigmas sin resolver en la historia de la ciencia. Este fenómeno se explica generalmente por factores como la influencia del cristianismo, la expansión del capitalismo, la imprenta y mayores libertades sociales y políticas que facilitaron el trabajo de figuras como Copérnico, Kepler, Galileo y Newton. Sin embargo, estas explicaciones tienen limitaciones. El cristianismo, aunque introdujo la idea de las leyes universales, no impulsó avances científicos significativos durante más de 1000 años, incluso se opuso. Recuerden ustedes todo lo que le pasó a Galileo, por tomar un ejemplo nomás. Del mismo modo, el capitalismo, la imprenta y las libertades sociales, aunque contribuyeron, ya existían en otras culturas como la china y la árabe, sin que hubiese habido en ese momento un cambio similar. El cambio fundamental en el siglo XVII fue metodológico y este es un aporte que me parece importante y novedoso del profesor Krauss, y en ese sentido yo invito a Astrid que le eche mucho cerebro, mucha cabeza a esto en todo su andamiaje teórico de las explicaciones acerca de las relaciones de los métodos con relación a la historia de las ciencias y de las tecnologías. Ese cambio metodológico fue caracterizado por el uso más sistemático de las habilidades humanas universales como la observación, la experimentación y el razonamiento causal, combinadas con nuevos instrumentos y métodos. Entre estos se encuentran el desarrollo del microscopio, 1590, el telescopio, 1608, el barómetro de 1643, la bomba de aire, recuerdo a Robert Boyle ahí, la estadística en 1663, en el caso de Boyle y la bomba de aire en 1659, en el desarrollo del cálculo en 1675, donde tanto Leibniz como Newton tienen mucho que ver. Estas herramientas revolucionaron áreas como la astronomía, la biología, la mecánica y la óptica, permitiendo a científicos como Galileo, Newton y Boyle realizar descubrimientos antes que no eran posibles. El desarrollo de la ciencia contemporánea no fue un fenómeno aislado, sino el resultado de un proceso acumulativo que comenzó miles de años antes. Habilidades como la medición matemática, la experimentación y la abstracción ya estaban presentes en la creación de tecnologías avanzadas como los relojes mecánicos y las brújulas. Estas tecnologías no solo sirvieron de inspiración, sino que también facilitaron un enfoque más metodológico en la investigación científica. Aunque la ciencia moderna se asocia frecuentemente con el siglo XVII, hubo antecedentes importantes como los trabajos experimentales del que ya mencionamos Al-Haytham en el siglo XI. Sin embargo, la falta de continuidad entre los investigadores de aquella época limitó el avance sistemático.
En contraste, pues en el siglo XVII, una comunidad científica más cohesionada y el uso de nuevas herramientas generaron un cambio metodológico significativo, marcando una transición de ciencia antigua a la contemporánea. En esta parte de este numeral finalmente se identifican 3 modelos para explicar el origen de la ciencia, que me parece que es un elemento fundamental para que ustedes tengan en cuenta. El primero es una visión del Big Bang de la ciencia que sitúa el surgimiento de la ciencia en el siglo XVII. Segundo, una variante que reconoce las raíces en la antigua Grecia, que esto es un elemento fundamental en el pensamiento eurocéntrico y que nos hemos heredado nosotros. Y tercero, una perspectiva gradualista que destaca el desarrollo continuo de las habilidades metodológicas a lo largo de la historia humana, que es la hipótesis fundamental de todo este artículo. Este último enfoque pues enfatiza que la ciencia contemporánea no surgió de la nada, sino que es el resultado de la aplicación más sistemática y controlada de las habilidades que nuestra especie ha perfeccionado durante milenios. En el caso del numeral 10, pues el texto presenta una clasificación de las condiciones metodológicas necesarias para el desarrollo de la ciencia y la civilización, destacando las 9 precondiciones esenciales para la ciencia contemporánea, de las cuales 6 son comunes a la civilización en general. Estas condiciones se desarrollaron gradualmente a lo largo de la historia, como lo hemos explicado, desde los primeros Homo sapiens hasta los eruditos del siglo XVII, quienes sistematizaron, ampliaron estas habilidades mediante nuevos métodos e instrumentos. Se argumenta que las habilidades metodológicas humanas basadas en el razonamiento lógico y empírico han sido la clave para acumular conocimiento. Aunque los fundamentos biológicos, cognitivos y sociales, que son las precondiciones del 1 al 3, son comunes a nuestra especie, los avances científicos sostenibles requieren de condiciones adicionales como el lenguaje escrito, las matemáticas, la estabilidad social y política y una compleja división del trabajo, que son las precondiciones que van del 6 al 8. Estas condiciones, que no son exclusivas de una cultura específica, han permitido el surgimiento de la ciencia en diversas realizaciones como la china y la árabe. En este caso, pues el texto subraya que el desarrollo científico no depende de factores culturales o económicos particulares, como el capitalismo o una cosmovisión religiosa como el cristianismo, sino el cumplimiento de estas 9 precondiciones universales. Además, enfatiza la naturaleza acumulativa de los avances metodológicos que han llevado el progreso científico continuo. Entonces, pues se plantea al final de cuentas que estas precondiciones permiten predecir cómo podría reconstruirse la ciencia en caso de una pérdida futura. Ya finalizando el numeral 11, se analiza el desarrollo de la ciencia contemporánea desde un enfoque basado en razonamiento cuasi experimental, destacando las 9 condiciones necesarias, las primeras 8 precondiciones, entiéndase habilidades cognitivas, condiciones sociales, matemáticas, estabilidad política, entre otras, ya estaban presentes en las culturas como la china, la árabe, la italiana, la alemana e inglesa hacia el siglo XVI. Sin embargo, solo algunas culturas, entiéndase Italia, Alemania e Inglaterra, alcanzaron la 9ª precondición, que se refiere a ¿qué? Al desarrollo y aplicación sistemática de nuevos métodos e instrumentos, como en el caso del uso del microscopio, su invento, su uso y lo mismo del telescopio, que catalizaron una dinámica de descubrimientos acumulativos. En este sentido, el artículo distingue entre culturas que actuaron como grupo experimental, aquellas que desarrollaron ciencia contemporánea al implementar la 9ª precondición, y el grupo control, que el profesor Krauss llama a aquellas civilizaciones que no la aplicaron, la 9ª precondición, de forma sistemática, como el caso de la cultura china y la cultura árabe. Este enfoque permite identificar las diferencias claves en cómo las culturas avanzaron en el conocimiento científico cuando se hace esta comparación. Se enfatiza que las precondiciones no fueron diseñadas con la ciencia contemporánea en mente, pero su cumplimiento aumentó exponencialmente la probabilidad de su desarrollo. Instrumentos como el microscopio y el telescopio, aunque inicialmente creados para propósitos que no eran científicos, desencadenaron avances significativos en la investigación científica a partir del siglo XVII. Entonces, en este sentido, pues el legado principal de esta época es que los científicos como Galileo, Newton y Boyle
no radican en sus descubrimientos individuales, sino en la creación y aplicación de nuevos métodos para hacer ciencia. Observen que esto es fundamental, el hecho de que se generen nuevas formas de cómo interactuar con el mundo para poder producir conocimiento y hacer transformación del mundo. Estos métodos, junto con herramientas innovadoras y avances tecnológicos subsecuentes, explican el acelerado ritmo de los descubrimientos desde el siglo XVII hasta el momento. El numeral 12 dice que se refiere a la característica más distintiva de nuestra especie, que es su capacidad para desarrollar métodos diversos y adaptativos para resolver problemas, adquirir conocimiento y hacer ciencia. Astrid, en este momento podemos decir, y es que el desarrollo de la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia humana tiene que ver con la manera como los seres humanos hemos aprendido a interactuar con el mundo. Y esto se ha establecido y sintetizado en métodos y el conocimiento de estos métodos en unas teorías de cómo actuar, es decir, metodologías. Esta habilidad nos define como Homo methodologicus, es decir, animal metodológico, hombre metodológico, cuya evolución ha sido impulsada por un proceso de retroalimentación entre nuestra biología, nuestra mente y nuestra cultura. En el numeral 13, que es el último, pues el texto explora cómo las capacidades metodológicas de la mente humana han sido un mecanismo central en la evolución de nuestra especie, permitiéndonos desarrollar conocimiento científico y tecnológico. Propone una hipótesis basada en la caja de herramientas metodológicas, la cual ha sido suficientemente explicada, integra enfoques cognitivos, ambientales y culturales para explicar nuestra capacidad de razonar, resolver problemas y crear métodos complejos. Podemos decir entonces que esta propuesta de la caja de herramientas para el desarrollo de la ciencia y la civilización es el elemento fundamental, porque es un producto como un motor de nuestra evolución, explicando cómo nuestra especie ha logrado avances científicos, tecnológicos y culturales únicos. Este marco ofrece una perspectiva unificada sobre la relación entre nuestras capacidades metodológicas y el desarrollo de la ciencia y la civilización, situando estas habilidades como el principal factor diferenciador de nuestra especie con respecto a otras especies. El texto finalmente aborda esas precondiciones necesarias para el desarrollo de la ciencia y la civilización, destacando el papel central de la caja de herramientas metodológica de la mente humana. Argumenta que nuestras habilidades universales y adaptativas como la observación, la resolución de problemas y la experimentación han permitido a nuestra especie desarrollar conocimiento, ciencia y civilización de manera progresiva y sistemática. Con estos elementos considero que está dada esta visión integradora en la capacidad metodológica humana como rasgo distintivo y de carácter evolutivo único, que es clave para entender el origen y el avance de la ciencia y la civilización. El poder ampliar hacia futuro esta caja de herramientas metodológicas será fundamental para enfrentar los desafíos contemporáneos y seguir progresando como especie. Esta sería la síntesis que he logrado pues elaborar a raíz de la lectura de este vastísimo, abigarrado y riquísimo artículo del profesor Alexander Krauss. Muchas gracias por la atención. Excelente, Francisco, muchas gracias por todo este desarrollo y bueno, entonces abramos este espacio para que pueda cada uno hacer su intervención, participación, preguntas o lo que considere. Y en ese caso, pues Luis Hernando, tienes la palabra. Sí, buenas noches de nuevo. Gracias a Francisco por la síntesis de ese texto que yo no alcancé a leer totalmente, pero me pareció bastante interesante. Quedé motivado para leerlo juiciosamente. La exposición de Luis Francisco, muy buena en la síntesis en términos de que le facilita a uno la lectura que hace falta. Bueno, quería hacer solo un comentario y una pregunta. Mi comentario que alcancé a escribir, me gusta escribir, en el comentario dice: la interacción del hombre con el medio hizo históricamente que el cerebro evolucionara y se retroalimentara cada vez
en una mayor complejidad que el mismo hombre iba creando. Un cerebro complejo, a la par de un medio también complejo para su comprensión y transformación. En este sentido, reivindico mucho la visión materialista de la historia que representó el materialismo histórico. Solo entro en conflicto con el materialismo histórico en cuanto a la explicación de la conciencia antes que el ser o la conciencia determinada por el ser. Y la pregunta es si la inteligencia artificial podría ser, en perspectiva, una precondición de la ciencia a futuro. Es una muy buena pregunta y la respuesta es inmediata. La inteligencia artificial es una herramienta que es una herramienta que es resultado de las condiciones de evolución metodológica de la interacción colectiva humana actual con respecto a cómo opera el mundo. Y es basado en la propia identificación de cómo operan los sistemas de abstracción lógica, de lógica binaria y lógicas polivalentes, cómo esto dentro de los sistemas computacionales que tienen que ver con la aplicación en términos de otras herramientas que son las herramientas de hardware, como unas herramientas de orden lógico abstracto, basados en lógicas polivalentes y lógicas binarias, ha permitido hacer una reproductibilidad de cómo funciona la mente humana. Una reproductibilidad que no quiere decir que sea una imitación, porque la mente humana sí, contiene la lógica, pero tiene más allá de la lógica. Hay un asunto de imaginación que está más allá. Hasta el momento, la inteligencia artificial puede generar a partir de estrategias de utilización lógica muchas respuestas y muchos desarrollos. Incluso puede hacer aparecer ciertos elementos como de carácter imaginativo, pero es básicamente la aplicación sofisticada de procesos lógicos múltiples encadenados como pirámides de razonamiento que puede generar mundos posibles, como lo hace un filósofo al hablar de los mundos posibles en unas metafísicas contemporáneas, y eso se puede hacer. El asunto que queda como interrogante, ¿qué pasará cuando salgamos de las lógicas polivalentes o lógicas binarias en ciencias de la computación y entremos a mirar lógicas que todavía son subyacentes, que ignoramos, pero que están relacionadas con la computación cuántica? Porque allí sí se dispara a unos límites insospechados las formas de combinatoria de procesos de razonamiento y operación. Ahí todavía no sabemos qué pueda suceder, pero hasta el momento las herramientas de inteligencia artificial que tenemos son eso, son herramientas, son dispositivos que tienen una base lógica, matemática formal y también una base de orden físico-material que se refiere a desarrollo ingenieril del hardware. Entonces, en ese sentido, sería mi respuesta, lo que entiendo actualmente. Sí, gracias, gracias. Gracias, Luis Francisco. Hay algo que digamos, durante todo lo que fue el desarrollo de lo que nos das como síntesis y que me pone a pensar, y es aquí este juego como de una lógica que de manera transversal está incluyendo el autor, y es en relación a cuando se hace un tipo de experimentación donde hay un grupo control y un grupo experimental. O por lo menos en la introducción. Sí, pero exactamente, ¿qué? Porque esto se refiere al numeral 12, específicamente donde desarrolla eso, en una comparación que hace en detalle dentro del numeral, que podría después cada uno leer en su detalle cuando conozcan lo que es un diseño cuasi experimental. Los diseños cuasi experimentales son formas de diseño que no son de control total de las variables, pero que permiten, en este caso, con los resultados que se han recabado a través de la historia, de qué sucedió con unas culturas, unas que se toman como grupo control y otras como grupo experimental, teniendo en cuenta que las del grupo control corresponden a las civilizaciones china y griega.
donde desarrollaron 6 de las precondiciones, y en el caso de la civilización europea del siglo XVII, donde ya están los otros componentes, y comparar los resultados de cómo fueron los avances en el primer grupo, el grupo control de civilizaciones, y qué pasó con la civilización europea del siglo XVII, que ya tenía las otras 3 precondiciones de la caja de herramientas a la cual se refiere el artículo. Y pues ahí trata de decir el autor que la adición de esas 3 precondiciones posteriores, que tienen que ver con el diseño de nuevos métodos principalmente, recuérdenlo, generó un desarrollo exponencial de la producción de conocimiento y el desarrollo de posibilidades de interacción con el mundo. A eso se refiere ese ejercicio, que es un ejercicio muy particular al cual se refiere el autor en el numeral 12, si no estoy equivocado. Sí. Es eso. Entonces, o sea, gracias por ampliar esa información, y es pensando en lo siguiente. Cuando, bueno, me haces esa referencia de los métodos de la investigación, con las metodologías de la investigación y la historia de las ideas de la ciencia, pensándolo, este ejercicio que muestra el autor es solamente como un ejemplo, como un caso de lo que uno podría construir, no es que sea así, o sea, es lo que... Es un asunto de ejercicio hipotético que él señala, que si se tomara en un diseño cuasi experimental, como grupo control, la civilización china y griega, con los desarrollos que lograron, en las 6 precondiciones que esas civilizaciones lograron obtener, de acuerdo con la descripción que hace a lo largo del texto, y se compara con las condiciones que se dieron en el siglo XVII en la Europa de los inicios y desarrollo de la modernidad, con la explosión de conocimientos, de la utilización de herramientas y de diseño de nuevos métodos, donde hay elementos de orden matemático, pero también de orden empírico, y la generación de interacciones con el mundo. Esto va más allá de simplemente la influencia del capitalismo, del cristianismo o de las condiciones sociales, sino que tiene que ver con que hubo un salto cualitativo en la promulgación de nuevos métodos, y da los ejemplos de Newton, Kepler y Boyle, por ejemplo, para decir que es que ahí hubo un salto cualitativo que agrega esas otras 3 precondiciones de las 9 que ha identificado como la caja de herramientas metodológicas. Y en ese sentido, yo quiero señalar lo siguiente: cualquier argumentación que se pueda plantear hoy por hoy, en este momento, teniendo en cuenta la obra de Crombie acerca del desarrollo de la ciencia europea, o los desarrollos de Hacking en sus teorías de la ontología histórica, o en su teoría sobre la razón científica, que es el libro que estoy terminando de traducir, me falta ya solamente una conferencia. Se puede decir lo siguiente: de todos estos autores, por lo menos hipotéticamente, el que recoge mayor cantidad de cosas por los hallazgos en investigación de distintas disciplinas es el profesor Krauss, Alexander Krauss, porque recoge datos de las distintas ciencias, de las distintas disciplinas, y los intenta articular formando una hipótesis, que es la hipótesis de la caja de herramientas de carácter evolutivo a lo largo de la historia de la humanidad en el planeta. Y en ese sentido, pues yo te estoy dando ahí una serie de ideas, Astrid, de que lo metodológico no se queda simplemente en que yo me inventé un método. Es que esto es un asunto de una construcción colectiva histórica. Y por supuesto, ahí hay elementos de ontología histórica, pero recuerda que hay otros elementos de esas precondiciones que habla justamente el profesor Krauss, que se podrían combinar con lo que dice Crombie y con lo que dice Ian Hacking. Pues es que precisamente pensando digamos, en una construcción de tipo, digamos, de fundamentación teórica, porque metodológica me parece todavía muy loco o muy avesado, en pensar al unir estos 3, Crombie, Hacking y el doctor Krauss, en el sentido de que de una u otra manera, todo esto son pues las hipótesis que se construyen para buscar una mayor comprensión sobre lo que hacemos, lo que somos en todos estos campos de la metodología de la investigación.
y cómo, por ejemplo, convertir esto en esos estilos de pensamiento vinculados con las metodologías de la investigación. Es como lo que me sugiere esto que estás diciendo. O sea, estás haciendo la reflexión a partir de todo lo que hasta el momento has expuesto con las preguntas que han hecho o las intervenciones como las de Luis Hernando, pensando en que de una u otra manera, cuando se está postulando o se está tratando de construir una tesis o una hipótesis para una posible tesis en un nivel doctoral, pues lo que se está pidiendo es que sean cosas audaces. Estas perspectivas, tanto de Crombie como de Hacking y la del doctor Krauss, en sí mismas, cada una es un mundo de investigación muy amplia, y que hacer una interconexión de esos tres en sí mismo se convierte, a la manera como lo estoy viendo en este momento, como una posible apenas teorización, porque llevarlo a la práctica como metodología de la investigación, como buscar una forma aplicable, se convierten en algo muy potente, pero digamos que como que me genera es como un mar de expectativas que no sé por ahora como con qué tenazas. Voy a intentar en lo posible aquí articular esa inquietud que tú tienes, que Sí. es algo que yo también tengo y quiero presentarlo al público, aquí al escenario de los colegas y también a quienes vean el video. Considero que a partir de el desarrollo de la obra cumbre de Crombie sobre el desarrollo de la ciencia europea con sus estilos de pensamiento, articulado con los estilos de razonamiento que a su vez retoma con desarrollos posteriores Jan Hacking en la razón científica, en la ontología histórica y en sus obras en las cuales habla acerca de los estilos de razonamiento y pensamiento. Podríamos decir que hay una base disciplinar que está basada en la investigación interdisciplinaria que propone el doctor Krauss, en la cual, además de lo ya dicho de alguna manera por Crombie y por Hacking, hay unos fundamentos de orden histórico, de investigación antropológica, arqueológica, cultural, histórica, a la cual se le puede agregar el argumento kraussiano de que los métodos y tendencias del pensamiento en las ciencias no son simplemente invenciones de propositores que se les ocurrió que eso era así, sino que es el resultado de la condensación colectiva a lo largo de la historia de la experiencia humana como colectivo social, que se fue considerando como elemento de la cultura y que alguien recogió y lo propuso por escrito de tal manera que saliera como un producto de propuesta de cómo interactuar con el mundo. Y en ese sentido, la explicación naturalista que hace el profesor Krauss permite entender por qué Bacon hizo la crítica al órganon de Aristóteles, pero se entiende también por qué en la época de Aristóteles, con lo que se tenía, Aristóteles propuso su órganon como canon del pensamiento, pero a su vez se entiende posteriormente por qué los desarrollos de Kepler, Newton, Galileo permite la aparición de otras formas de poder probar hipótesis. A pesar de las hipótesis mismas, aunque algunos no querían proponer hipótesis, y de cómo va apareciendo la abducción. Y ahí entonces se puede entender que eso no es un asunto de que se lo inventó un determinado filósofo, sino que es la recogida histórica de una experiencia colectiva de la sociedad que permite la aparición de esas nuevas formas de operación. Y ya te das cuenta, las metodologías, que son las teorías sobre el método, y los métodos, que son las formas de actuación, tienen que ver con esa manera como se interactúa con el mundo. Por eso esa relación entre los actores, que son actores colectivos, la sociedad misma colectiva, con el mundo objetivo,
con el mundo de las relaciones sociales y con la subjetividad misma de la conciencia individualizada a través del lenguaje y la interacción, es lo que permite esa construcción que llamamos método, que es meta, ir más allá, odos, camino, que es el generar procesos de planificación para ir de un lado al otro y que su teorización se llama metodología. Así, esta estructura que acabo de explicar, ojalá no la pierdas, porque puede ser un elemento fundamental argumentativo dentro de tu tesis doctoral para explicar cómo se puede articular Crombie, Hacking y Krauss. Gracias. Sí, o sea, como ibas viendo, yo lo que estaba era tratando primero de ir guiando el hilo de esas cosas que las tenía separadas, pero con lo que estabas acabando de desarrollar ya veo la conexión, ¿no? Entonces, muchas gracias. Con gusto. Bueno, muy bien. En ese ejercicio que estamos haciendo cada uno de participar y de quién tiene, no sé, algún comentario, algo que también puede ser a partir del texto que le llamó la atención, no necesariamente puede que sea construir una pregunta, algo que nos permita pues alimentar. Listo, José, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Quiero agradecer públicamente a Astrid. Yo ayer revisando mi plan de trabajo para hoy caí en cuenta que no tenía ni había leído el documento porque no lo encontré en mis correos por alguna razón, y ella gentilmente me los proveyó como a las 11 de la noche, qué pena, y además de eso, pues sigo un poco embolatado con algunos asuntos familiares. Alcancé a leer el documento hoy muy rápido y quiero compartirles entonces las primeras impresiones que el documento me dio sin entrar en contenidos específicos o cosas parecidas. Entonces voy a básicamente mis apreciaciones y más que son mis sensaciones sobre el tema. No sé, hay algunos artículos que por bien escritos que estén, cuando son como demasiado autorreferentes o repetitivos, a mí me generan cierta dificultad como no asimilarlos, pero como enamorarme de ellos. Pero quisiera destacar lo siguiente. Desde la introducción, el autor se refiere indistintamente a ciencia y a civilización como dos conceptos no solo relacionados, sino casi equivalentes a la luz del estudio, del documento. Al final se concentra en la ciencia y el segundo, o sea, el de civilización, queda sin desarrollo preciso ni completo. Se diluye ese tema, pero sí le genera a uno de entrada como la preocupación de esos dos conceptos ahí como que los asimilan y uno dice cómo los va a desarrollar cuando tienen como unos elementos muy diferenciadores el uno del otro. Habla del desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la civilización como si esta última fuera un propósito científico y no un proceso sincrético que aunque influenciable por la ciencia, es un resultado evolutivo de múltiples factores sociales, económicos, sociopolíticos e históricos. No puede ser ni ha sido intencional, es un resultado evolutivo. Reduce el proceso evolutivo histórico de la humanidad al desarrollo de las habilidades de método, una característica mental que atribuye inclusive a quienes habitaron antes y durante el Paleolítico, a quienes de manera implícita reclaman no haber desarrollado plenamente dicha habilidad. Esta característica se extiende tras una rápida referencia histórica hasta el siglo XVI, cuando considera se cumplieron todas las precondiciones biológicas, cognitivas, arqueológicas y antropológicas pertinentes. Aunque minimiza de manera explícita los aspectos geográficos e históricos, en la práctica, no obstante, la presentación parece hacerse con referencia a estudios evolutivos de desarrollo. Hay algo como de contradicción entre lo que plantea y cómo desarrolla el tema. Todo contenido del artículo versa finalmente sobre el desarrollo de la ciencia, sobre la anunciada variable civilización, nada, a pesar de que reconoce la coincidencia de precondiciones entre ellas, aunque sin mención
a las diferencias cualitativas a tener en cuenta al momento de abordar dichas coincidencias en cada uno de estos procesos en específico. Recurre a menciones para mí bastante cuestionables, como atribuir una supuesta racionalidad y método en el comportamiento de los chimpancés. Pues no tengo argumentos sobre biología animal, pero creo que esto, como mención, puede ser válida. Sin embargo, como argumento no le veo el sentido completo, digamos, de peso dentro del argumento total del documento. Y algo que había dicho yo en una presentación anterior es, uno puede ver un gorila cargando un tronco, pero se van a requerir de muchísimos siglos de evolución para que decidan cargarlo en equipo con otro gorila. Mi gato en este diciembre se asustaba con los ruidos de los juegos pirotécnicos, pero mal haría yo en atribuir a su comportamiento a un razonamiento profundo sobre las consecuencias del ruido sobre sus tímpanos y esconderse bajo la cama como un método de autoprotección. Como en el caso del chimpancé, considero que no es otra cosa que instinto. Por eso me parece como muy arriesgado del autor hablar de inferencia animal, por ejemplo. No creo, es decir, son procesos instintivos hasta esperar que haya una mayor evolución. La noción de civilización tiende a confundirse dentro de la narrativa con la noción de cultura, algo que bien sabemos no son sinónimos, pero que epistémicamente no se pueden divorciar, como tampoco puede hacerse con los conceptos de ciencia y tecnología que menciona como disociada una de la otra. Igual, creo que el excedente productivo del Homo sapiens en el mejor de los casos fue una casualidad, algo inconsciente para alguien que solo buscaba sobrevivir. Instinto también, sin espacio para tanta racionalidad ni método que le atribuye el autor. Y me pregunto qué tan válido es hablar de o autoatribuirse, hablar de grupos de control y de grupos experimentales en casos históricos ya consumados y antiguos. ¿Quién controla o experimenta? ¿Y cómo evitar los sesgos al seleccionar las muestras de carácter macro que tantas variables determinantes implícitas llevan dentro? Como dije, compara estadios de desarrollo de la humanidad de diferentes culturas indistintamente, atribuyendo las habilidades necesarias para el desarrollo de la ciencia. En todos los casos, en un solo paquete, sin diferencias de contexto ni tiempo, sin tener en cuenta que las habilidades ancestrales en el Paleolítico es muy poco o el muy poco se han de parecer a las del habitante del siglo XVII, nutrido por las vertientes renacentistas y el advenimiento de la razón. En estos términos pienso que pues sí se crea un neologismo interesante, el Homo methodologicus, pero yo personalmente con una lectura rápida encuentro que hay muchas cosas por precisar y definir. A Luis Francisco, gracias por la lectura que tú nos has ayudado, y quizás pues estas reflexiones iniciales las voy a revisar a la luz de todo lo que nos has enseñado, pero el documento me deja como estos pequeños sinsabores. Muchas gracias. Sí, muy bien. Me pido la palabra, Aste. Gracias, José, por tus comentarios. Valdría decir lo siguiente. Las afirmaciones que hace el profesor Krauss no son gratuitas. Están basadas por elementos que se avalan en distintas disciplinas, y las referencias a lo que él afirma están en las distintas referencias bibliográficas que aparecen ahí, que sería importante mirarlas. O sea, él no hace afirmaciones gratuitas.
Hay muchos conocimientos que tienen que ver con etología, por supuesto de comportamiento animal, y todos los diseños experimentales que se han hecho de comportamiento animal, y tendrá sus razones. Yo no tampoco soy especialista en ello como para decirlo, pero de todas maneras las afirmaciones que hace el profesor Krauss sí tienen una fundamentación en fuentes de investigación para decirlo. Eso es un primer elemento. Lo segundo, estoy de acuerdo en el elemento de falta de explicación de lo que se entiende por civilización. Yo intenté dentro de mi exposición de decir qué era lo que yo podría entender por civilización cuando hablé acerca de la capacidad de un grupo humano de estabilizarse en un área geográfica, establecer unas reglas de convivencia, establecer unas formas de organización social, de interacción, de producción económica, de generación de subsistencia y de generación de gobierno y del uso de un lenguaje y costumbres en términos de elementos culturales. Traté de hacer eso, cosa que por supuesto el autor no lo dice, y en eso estoy totalmente de acuerdo con José Gersaín. Se queda corto el artículo con respecto a la explicación de civilización, y no podríamos decir, de acuerdo también, que civilización sería equivalente a desarrollo científico. Por el otro lado, él se queda solamente en desarrollo científico, y realmente también, de acuerdo con José, el asunto de la técnica, justamente hablando de lo metodológico, queda por fuera. O sea, tiene un problema de no poder articular lo técnico, es decir, la operación, la acción con las manos sobre el mundo, y solamente lo asume para la abstracción conceptual de la explicación del mundo. Y justamente él habla mucho de la interacción con el mundo, y ahí está lo técnico. Y el desarrollo de lo técnico permite construir un conocimiento, que él habla acerca de lo metodológico, y lo metodológico está relacionado con lo tecnológico, que es un conocimiento sobre lo técnico. Método y técnica están íntimamente vinculadas porque son acciones. En ese sentido también se queda corto, y totalmente de acuerdo con José Gersaín. Pero lo que sí creo es que cualquier afirmación hipotética que hace el profesor Krauss está fundamentada en las más de 83 referencias bibliográficas sobre estudios científicos de distintas disciplinas. Quería pues señalar eso. Gracias. Con gusto, José. Muy bien, muy interesante también esta forma de ver también y de abordar el texto, ¿no? Se puede tomar desde la perspectiva interna de su contenido como desde una visión de integración macro de todo el proceso que allí el autor nos presenta. No sé si dentro de lo que falta en el tiempo que tenemos aún disponible, si la doctora Regina Martínez o el doctor Héctor Trejo, perdón, quieren hacer algún comentario, alguna aplicación más. Sí, señora. Doctora Regina, tiene la palabra. Muy buenas noches, Astrid, doctor. Buenas noches con todos. Si me permiten compartir, más que una interrogante, quizás una idea que he construido en función a lo que he ido construyendo. Pude leer parte del documento que se compartió desde la semana pasada y me iba dando vueltas un poco el concepto de cultura que se ha ido construyendo en el texto. Y creo que aquí queda como una conclusión importante para mí, que la cultura va a influir mucho en la percepción del mundo dependiendo en cada etapa o contexto en el que estamos nosotros percibiendo este concepto. Ahora, si esto también cambia, como va a pasar en las diferentes etapas que hemos visto, van a generar desafíos bastante complejos para poder entender también el sentido de cooperación. Entonces, si esto también se visualiza de esa lógica de que cultura con estos movimientos complejos también va a generar un desafío a la cooperación, creo que también la lectura nos deja claro que también puede darse de forma viceversa, que también estos grupos de cooperación, al verse en estos desafíos, van a tener que generar nuevas interrogantes a la idea de ejercer en la cultura. Esto
me lleva ahora a pensar, un poco aterrizando a lo que estamos viviendo hoy en día, donde las personas están buscando simplificar muchos caminos o muchos conceptos o muchas teorías, lo cual me lleva a buscar una respuesta a cómo es que se estarían generando estas interacciones, de poder realmente ejercer un concepto de metodología que pueda ser válida, ¿no? Porque ahora todo el mundo quiere respuestas inmediatas. No quiere pasar de repente por un proceso de etapas, actividades, normativas, sino que estamos en la búsqueda de respuestas inmediatas. No sé si esto también podría traer una nueva mirada de lo que sería el concepto de cultura actualmente. No sé si esto también podría traer una discusión de esta interacción entre cultura y cooperación que hace un momento ustedes también lo estuvieron explicando. Bueno, esa es la idea que estoy con estas interrogantes en este momento. Muchas gracias, doctores. Gracias, doctora Regina, por esta intervención. No sé, Luis Francisco, tienes la palabra. Yo dejaría por el momento el planteamiento de la doctora, que tiene otros componentes, pero quisiera que escucháramos a José Gersaín a ver si podemos integrar posteriormente algún tipo de respuesta. Sí, señor, listo. José. ¿O será que quedó levantada la mano? No, él la levantó porque quería intervenir, sí. Ah, listo. No, muchas gracias. No había bajado, muy amable. Bueno, listo, José. Disculpas. Tranquilo. Me quedé como Simón Bolívar, con la mano arriba. Bueno, en relación con lo que señala la doctora Regina, ese elemento de la cultura también queda un poco diluido en la exposición del profesor Krauss, porque al no desarrollar civilización, el componente cultura se pierde, pero podríamos decir que la acumulación de conocimientos sobre cómo operar del mundo sería una parte de ese homos methodologicus, sería como parte de la cultura, pero no sería todo el elemento de la cultura, porque la cultura tiene que ver con aquello que justamente cultivamos como formas de ser y de hacer. Y lo metodológico de cómo operar el mundo, pues eso es una parte, pero hay otros elementos que son de carácter soñador, imaginativo, de reproducción de valoraciones, de sentimientos, de emociones. Y esa parte quedaría todavía corta. Entonces ahí, para entender civilización, como muy bien lo dijo José Gersaín, está todavía expósito, queda todavía sin desarrollar. Y el elemento de cultura, que sería como parte de la civilización, pues también queda como falto de desarrollo. Pero, por supuesto, no podríamos pretender que fuese tan omniabarcante todo este proceso tan complejo que intenta presentar el profesor Alexander. Creo que queda una muy buena pregunta, interrogante acerca de la naturaleza de la cultura por parte de la doctora Regina en relación con el desarrollo de la civilización a propósito del desarrollo evolutivo del hombre metodológico que plantea el profesor Krauss. Y pues allí hay otro elemento que habría que tener en cuenta. Sí, la cooperación, pero también hay que entender a lo largo de la historia de la evolución, ha habido también, además de la cooperación, la competencia. La competencia entre similares de grupo y de grupos distintos. Ahí lo dejo porque eso es parte también de esa dinámica. Gracias, Francisco, y gracias, doctora Regina. Doctor Héctor Trejo, tiene la palabra. Gracias. Bueno, solo una idea, sí, muy general, porque me ha gustado el texto, precisamente en relación a lo que decíamos en la anterior sesión sobre el origen de la ciencia, su evolución en el tiempo, y cómo ella ha trascendido pues, la historia de la humanidad o las civilizaciones como tal. Este texto muy denso, o sea, me costó, como decía uno de los participantes, entenderlo, pero al final comprendí que el documento lo que argumenta es cómo los avances de la ciencia
y pues encontrar, digamos, en relación a lo que se decía de la cultura, no se deben solo a factores como la cultura, ¿sí? O la geografía como tal, sino que el autor enfatiza que, digamos, estos procesos de la evolución de la ciencia son el resultado de aplicar sistemáticamente las habilidades tecnológicas a través del tiempo. Es decir, esa es como la característica particular y esas habilidades, pues, digamos, se pueden entender como precondiciones necesarias, ¿sí? Que incluyen, en este caso, las habilidades biológicas, cognitivas básicas, sociales cognitivas complejas, ¿sí? Así como también los factores ecológicos y demográficos favorables a cada una de las civilizaciones. Y precisamente me llama mucho la atención también el concepto de la caja de herramientas, es decir, los seres humanos sí o sí hemos venido al mundo a construir una caja de herramientas y a utilizar una caja de herramientas. Y dentro de esa caja de herramientas, pues el hecho de trabajar con habilidades metodológicas han sido precisamente el motor principal para poder observar, resolver problemas y obviamente experimentar, dado pues que, digamos que a través del tiempo, los humanos hemos sido capaces, todos, desde cualquier contexto, de desarrollar métodos cada vez más sofisticados. Y pues, digamos, algunos dicen que las matemáticas es un método sofisticado y las experimentaciones sistemáticas que han impulsado el desarrollo científico y tecnológico de la humanidad. Hasta ahí. Gracias. Muchas gracias, doctor Trejo. Bueno, pues yo creo que ha sido una jornada bien interesante y enriquecedora, particularmente por la calidad del texto y por lo denso que hay de allí en cuanto a la información que nos aporta. Y con ello, pues, poder ver cómo todo esto enriquece tanto desde la perspectiva de la cultura, las metodologías de la investigación, la historia de las ideas de la ciencia, la filosofía de la ciencia, lo que hace que, pues, haya sido también esto una oportunidad muy, muy valiosa para que hoy compartamos desde este propósito que nos presenta el autor. Así que muchas gracias a todos los que participaron. Yo sé que algunos se han tenido que retirar y han estado solo por instantes, pero también ha sido muy interesante que en lo que hemos abordado en estas dos tertulias del nuevo año ha habido nuevas participaciones y eso hace que vaya viendo como una fortaleza en el ejercicio de esta tertulia. Agradecerles por eso, por ayudar a que esta difusión del trabajo filosófico científico se vaya dando cada vez con más consistencia. Luis Francisco. Sí, muchas gracias, Astrid. Y gracias a todos nuestros ilustres acompañantes del día de hoy. Quiero señalar para quienes hayan llegado hasta el video, hasta este momento del video, que en la caja de la descripción voy a dejar tanto el vínculo donde se puede descargar el documento original y el vínculo donde está la traducción, que ya la subí a mi website de ResearchGate, donde se puede descargar. Yo invitaría a aquellos profesores que puedan estar viendo este video que utilizaran este documento con el propósito de poder ilustrar a muchos estudiantes de historia de la ciencia, de filosofía de la ciencia, de historia de la cultura, de metodologías de investigación y áreas afines, como filosofía de la tecnología, para que utilizaran este documento no de una sola vez, porque es indudable que es supremamente abigarrado, es bastante condensado, y tiene una inmensa cantidad de referencias que también se pueden consultar para ver la solidez de la argumentación que se da, aunque no sea totalmente satisfactoria, como muy bien lo plantea José Gersaín, que yo comparto, pero que permite un aprendizaje de una manera sofisticada y sistemática para alinear el pensamiento en términos de ejercicio intelectual. Y entonces yo invitaría a los profesores
de las distintas áreas del conocimiento que vean este video, que inviten a sus estudiantes a leer y trabajen en este documento como parte de su labor académica, que me parece que es supremamente interesante. Sí, Luis Hernando, es un aprendizaje que tiene elementos de coherencia y que es supremamente rescatable por el valor y por la vigencia que tiene el documento habida cuenta de su juventud. Es de finales del año 2023. Entonces es un documento que es supremamente valioso. Eso quería señalar. Para la próxima semana voy a buscar un documento ya de otro orden, en otro campo de la filosofía de la ciencia, y espero que, con mucho gusto, doctora Regina, que sea un poco más corto y más abordable. No necesariamente tiene que ser una traducción. Tengo mucho material que puede ser útil. Puede ser que sea contemporáneo o un poco ya de unos años para reflexionar acerca sobre estos temas de la filosofía de la ciencia y de la historia de la ciencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y voy entonces a dar por finalizada la grabación. Gracias.